Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Laia, entre la señal y el ruido. En esta edición entrevistamos a Agustín Valle. Agustín es periodista cultural, ensayista y docente. Es una figura destacada del campo de la interrelación entre la subjetividad, la cultura y la tecnología. Y en particular, este episodio, estuvo alrededor de su libro titulado Jamás tan cerca, la humanidad que armamos con las pantallas. ¿Querés contarnos de qué va un poco el libro, Chris? Sí, es un libro que él escribió, creo, 2022, si mal no recuerdo, Sí, en donde habla de qué tipo de subjetividad se genera con las redes sociales y las pantallas. Y el caso de él y este libro nos pareció interesante porque, igual al el episodio que hicimos con Flavia sobre el libro de ella, Tecnoceno, tenemos la oportunidad de entrevistar a una persona que hizo una investigación en profundidad de cómo una tecnología justo anterior de la inteligencia artificial impactó en la cultura y en la subjetividad de las personas. Y con él aprovechamos esta experiencia como para que nos cuente de esta investigación, pero también en una segunda parte de la entrevista para especular cómo la IA puede tener algún impacto en la subjetividad y en la cultura, ¿no? O sea, entonces hacemos como un poquito de las dos cosas. genial. Bueno, a mí me encantó el episodio. Espero que ustedes también lo disfruten. Y bueno, nos vemos en la próxima también. Bien. Espero que lo disfruten. Bueno, Agustín, perfecto, bienvenido al podcast de Laia. Es un placer tenerte acá. Queríamos hablar con vos de dos temas que nos parecen súper interesantes. Vos escribiste un libro que se llama Jamás tan cerca, que recién con Lucas comentábamos más o menos de qué se trata. Este, Enfocado en el impacto que tuvieron las redes y las pantallas, los dispositivos conectivos en la subjetividad contemporánea. Y queríamos, primero que nos cuentas un poquito acerca de este libro, de los hallazgos que encontraste, y quizás usar el libro para pensarlo como el impacto social y subjetivo de una tecnología relacionada con las redes, las pantallas y qué sé yo, como un ejemplo de cosas y de un lugar donde podemos encontrar aprendizajes para pensar el impacto que puede tener otra tecnología, que es la inteligencia artificial, ¿no? O sea, pero contanos un poquito primero de qué se trata el libro Jamás tan cerca. Bien, bien, bueno, muchísimas gracias por la invitación y la presentación. Jamás tan cerca lleva un subtítulo que reza La humanidad que armamos con las pantallas. La humanidad que armamos con las pantallas. Y ahí el verbo armamos, yo me debatí mucho qué verbo convenía, cuál era el más justo o el menos injusto. Y la verdad es que quería ser cuidadoso justamente con el modo en que tendemos a referirnos medio por default, por sentido común, cuando hablamos del vínculo entre subjetividad y tecnologías, que es que nombramos impacto, incidencia, efectos, ¿no? Que es como hiciste vos, como Exacto. hacemos todos, ¿no? Cómo impactan las... Y en el libro yo intento discutir, ¿no? O plantear una posición, un modelo de ligadura distinto entre tecnologías y subjetividad, que no es tanto la del impacto o los efectos, ya que eso supondría que existe primero la subjetividad, o primero, vamos a decir, si se quiere, lo humano, ¿no? Y después vienen las tecnologías e impactan sobre la humanidad. Y a mí esto me parece que tiene al menos dos problemas. Uno, que es que suponer que existe lo humano, la naturaleza humana, la subjetividad y que después vienen, ¿no?, las tecnologías, peca de cierta inocencia y error histórico, en tanto y en cuanto arma un esquema donde está primero la humanidad y después la técnica, ¿Seguro? cuando en rigor de verdad el ser humano es un animal técnico, es lo que nos distingue del resto de los animales, ¿no? Que somos un bicho técnico y que nos constituimos con, ¿no? Y que nos damos forma con y a través y mediante las técnicas que elaboramos. Dicho en otras palabras, no hay nunca vida humana fuera de técnicas de existencia. Total. Dicho, técnicas de existencia, ¿no? Desde las cavernas para acá, técnicas de existencia. Y cada técnica de existencia
instaura un ambiente de existencia y unos instrumentos, herramientas, artefactos, ¿no? Que condensan y sintetizan esa técnica de existencia. Entonces, de allí el título de que la humanidad que armamos con las pantallas, ¿no? Para no Seguro. pensar que nosotros, pobres, y vienen las pantallas de afuera y nos impactan, ¿no? Y entonces nos hacen cosas, más bien que Marshall McLuhan, el revolucionario pensador de la comunicación humana, etcétera, que en su clásico Understanding Media, antes de comprender los medios de comunicación, él era, viste, un erudito, sofisticadísimo erudito, y a la vez acuñaba eslogan como monedas. El más famoso de los cuales es el medio es el mensaje. Claro, Pero hay otro que dice, damos forma a nuestras herramientas y luego ellas nos dan forma a nosotros. total. Sí, Nosotros como humanos, antes se decía como hombres, le damos forma a nuestras herramientas y luego ellas nos dan forma a nosotros. Esa idea de que entonces nos damos forma con las herramientas, total. Y les somos damos una forma. especie, y sí, creamos herramientas, pero entonces las pantallas o las tecnologías conectivas no surge de la nada, ¿no? Es producto de un tipo de subjetividad, de un tipo de modo de producción que a la vez profundiza, multiplica o cataliza. Y ahí, bueno, entonces Jamás tan cerca es un libro para sintetizar que intenta investigar qué características tiene la forma, si lo humano es una plastilina, ¿no? Si la naturaleza humana es ser una plastilina que es susceptible de la adopción de múltiples formas y que para existir necesita adoptar alguna forma social históricamente situada. Bueno, ¿qué características tiene la forma humana que se conforma con las pantallas conectivas como técnica clave, ¿no? Las pantallas conectivas como la técnica clave del modo de producción de subjetividad de esta época. Bueno, ¿cómo es ese bicho humano? ¿Cómo es esa forma Exacto. humana? Ese es el asunto central del libro Jamás tan cerca. Exacto, exacto. Y pensaba en esto de, capaz que es demasiado grande para profundizar, ¿no? Pero como para poner en una trayectoria, que vos decías, no existe el ser humano natural de por sí, sino que ya hay, ¿no? Todo un ser humano anterior a las pantallas, había un ser humano que estaba en contacto con otro tipo de mediaciones, ¿no? O sea, y otro tipo de vínculos, entre sí a través de algunas mediaciones, ¿no? Llámese la radio, la televisión, el periódico y más atrás, no sé qué, los libros manuscritos o los monumentos, y cada una de esas formas de intercomunicarnos, nada, tiene como sus subjetividades que se van creando con ellas, ¿no? O sea, y las El redes y minero. dispositivos exacto, y las redes y dispositivos es como el último anterior a la IA, que ahora veremos qué pasa. Pero vos, en una cosa que vos planteabas constantemente en el libro, es esta como contradicción o aparente contradicción, no sé si se llama la contradicción, pero como que está una expectativa y una realidad. La expectativa es vincularlos más, ¿no? O sea, con las redes, con los dispositivos, vincularlos con más gente, vincularlos mejor, estar más interconectados. Y en la realidad, y es lo que es uno de los temas de tu libro, si no interpreté realmente muy mal tu libro, es que no lo hace del todo o lo hace mal, ¿no? O sea, no estamos muy vinculados entre nosotros, no estamos muy vinculados con el presente de lo que nos está pasando, y en realidad es medio como contradictorio, y está en el título del libro eso, jamás tan cerca, ¿no? O sea, si querés Sí. profundizar un poquito sobre eso. Bueno, dos cosas entonces. Por un lado, en relación con lo que decís, por un lado, una idea de una triple disociación que ahora paso a desplayar. Y por otro lado, el por qué jamás tan cerca. Porque vos decís, claro, no surgió de la nada y formas de mediación hubo muchas. Y durante un tiempo pensé en nombrarlo de otro modo el libro, que tenga otro título, que después se llama así en la introducción, que es Religión celular. Así, Consideré llamarlo así en vez de jamás tan cerca, religión celular, bajo la idea de que eh, la conectividad y la mediosfera, la esfera virtual, ocupan el lugar, en varios aspectos ocupan el lugar que ocupaba la religión cuando la religión monoteísta judeocristiana era el lenguaje y un dispositivo insoslayable, ¿no? En la organización de la vida social occidental moderna. De hecho, las analogías entre la deidad, la divinidad, Dios, el cielo, el espíritu, ¿no? Y las pantallas son un montón, y también con la IA hay, ¿no? Por ejemplo,
hay un más allá, un ultramundo, que no es corpóreo, ¿no? Que no es corrompible, entonces, ¿no? La corrupción es el pecado de la materia, ¿no? seguro. En el cielo no hay corrupción, en las pantallas no se ve arrugas, ni olores, ni disgustos, Claro. ni siquiera la galopa. Solamente a modo de chiste aparecen la depresión, la angustia, la ansiedad, que el cerebro quemado, solamente a modo de chiste, ¿no? O sea, aparece como una representación, una alusión a los afectos tristes, sin su afectividad, sin la textura de su afectividad. Eh, Mi idea es que la mediosfera, la alienación que es patente observar, es evidente, la alienación, la compulsión conectiva, lo que llaman adicción a los celulares, que a mí me parece que solamente nombra la superficie del asunto, como una especie de apego compulsivo a una instancia incorpórea, brillante, luminosa, eterna, permanente, continua, omnisciente, aparte, que sabe todo, sabe más sobre nosotros que nosotros, Seguro. que ofrece imágenes de paraíso, ¿no? Hay una analogía con la divinidad descomunal, pero en realidad forma parte de una genealogía que tiene varias estaciones históricas, una genealogía de la dominación de lo vivo por lo abstracto, o digámoslo al revés, la dominación de lo abstracto por sobre lo sensible, lo corpóreo, lo terrenal. Ese vínculo donde los cuerpos y la experiencia sensible queda como subordinada a algo incorpóreo, abstracto, muy poderoso que rige lo social, tiene una historia muy larga. Y lo que yo planteo jamás tan cerca, lo que viene a decir es que nunca eso abstracto estuvo tan cerca del cuerpo. Nunca lo tuvimos tan pegado, nunca esa esfera, esa instancia separada de lo terrenal estuvo Sí, tan pegada al cuerpo. Y claro. entonces, por lo tanto, nunca tuvo una eficacia como tienen estos dispositivos. Y la Capaz que me triple acuerdo en la disociación. Biblia, el cielo sigue siendo abstracto, no lo vivimos. La mediosfera, ¿no? Que es este espacio de la web y de las redes y de cosas, lo tenemos ahí todo el tiempo, ¿no? O sea, interactuamos con él. Exacto, digamos, se multiplican además los objetos de idolatría. Ujú. En el medio estuvo el espectáculo y no por nada las estrellas de cine se les decía estrellas, ¿no? Estrellas. Porque también bajan del cielo, etcétera. Y después se suicidaban muchos porque en realidad están hechos de carne y hueso, ¿no? Y no Ah, soportan. Bueno, y esto que plantea vos decís, bueno, y si estamos estaría hecho para vincularnos, pero en realidad no termina de vincularnos. Hay una estadounidense que investiga también la relación entre subjetividad y nuevas tecnologías y demás, que se llama Sherry Turkle. ok. eh, es como una especie de defensora de la conversación y del arte de la conversación. Una mina re interesante. Y ella tiene un esquema muy sencillo, como no, esquematiza, entonces simplifica mucho, pero es muy sugerente. Un esquema donde dice, pasamos de estar comunicados, porque comunicarse etimológicamente refiere a la puesta en común, a lo comunitario, ¿no? Claro. Entonces la comunicación sería una praxis de una comunidad, de un cuerpo colectivo en cuanto tal, ¿no? Ella dice, pasamos de comunicarnos de estar comunicados a estar conectados y de estar conectados a estar aislados. Ujú. Entonces, vivimos, y esto yo lo planteo en el libro, en términos de una especie de soledad atestada, que creo que la pandemia fue como la templanza en esa experiencia, ¿no? Que podemos estar, que la llamábamos aislamiento social, ¿te acordás? Sí, Aislamiento social. Y era un chiste eso, porque no había ningún aislamiento social, había aislamiento físico, sí, pero claro. con hiperconectividad social. Ujú. Entonces ahí estás, bueno, de comunicado en realidad estás conectado y esa conectividad te termina aislando paradójicamente y estás recontra solo en la tuya a la vez que el mundo te invade de una forma muy saturante. Entonces yo pensaba en una triple disociación, que es una disociación vincular donde los otros se convierten en información, en dato, en insumo, ¿no? En recurso o en obstáculo, problema, ya Seguro. afuera. O sea, y lo querés o consumir, o usar, o eliminarlo, bloquearlo, suprimirlo, etcétera. Una disociación también entre mente y cuerpo, por usar términos antiguos, ¿no? Una disociación de nosotros con nosotros mismos. Ok. Hay, por ejemplo, una dificultad para saber
cómo estamos, qué nos pasa. ¿No? Yo en el libro pongo que hay una aplicación, por ejemplo, que te recuerda que tomes agua. Sí, todo tipo de, sí, que te Que, dice cómo estás. Sí. vaya si eso no es síntoma signo de una disociación muy grande, ¿no? Como la necesidad primaria, que es hidratarnos, puede llegar a insensibilizarse. Ujú, Y la tercera disociación, una disociación vincular, hiperconectada, una disociación entre mente y cuerpo, donde estamos sin estar, donde no estamos donde estamos, y entonces eso da lugar a una ansiedad galopante, y una disociación que yo diría histórico-política muy profunda de entre nosotros y el mundo, donde parece que el mundo ya no es nuestro, ¿no? Y ujú, no tenemos capacidad de incidir, de decidir, de crear. ujú. Entonces, creo que ser catastrofista es muy inconveniente ser catastrofista, en el sentido de que ser catastrofista nos aleja de nuestras potencias, nos aleja de investigar las potencias, y en tanto y en cuanto estamos vivos podemos cosas. Entonces, el Seguro. catastrofismo es como mínimo un error estratégico, y a la vez en buscar nuestras potencias me parece que requiere asumir la gravedad dramática del estado de cosas, del statu quo. Bien. Si te parece, pasamos al tema de la IA y qué podemos empezar a vislumbrar, ¿no? Del tema ese. Primero, ¿te ves escribiendo, así como escribiste el tema del impacto de las redes y de las pantallas y los dispositivos y demás? ¿Te ves en unos años escribiendo algún libro parecido a Jamás tan cerca, pensando en qué subjetividad, qué tipo de personas creamos con la IA? Sí, sí, pero veo una continuidad, no me parece un tema tan separado, la verdad. Me parece que la informacionalización, ¿no? La informalización de lo real, la, esto, la datificación de lo real, la conversión de lo real en datos, es la subtécnica, ¿no? La técnica subyacente y la forma subjetiva también subyacente, tanto a las redes y demás, las tecnologías de la instantaneidad comunicacional, como a la IA. Es parte de la era en la que estamos ya Me desde pa- hace un tiempo. a priori, hasta donde lo que yo llego a percibir, a imaginar, a sentir, me Ujú. parece que sí. Y vaya si también forma parte de esta religión celular, de este rol de, religioso de las tecnologías, ¿no? Donde ahora directa es casi como Dios, o sea, Un oráculo, sí. sí que habla, que sabe todo, y Sí, que tiende a digamos, de vuelta creamos algo con forma humana, ¿no? total. Y lo creemos creador. Como creamos a Dios y creímos que Dios era el creador, ahora Sí. creamos a otra entidad antropomórfica que habla y también creemos que es creadora. Y que nos crea y con la cual vamos a interactuar. Ahí hay una diferencia quizás, que es que las redes, problemáticamente y todo, nos conectan a nosotros con otros individuos y ahora nos vamos a empezar a conectar con entes artificiales, ¿no? O sea, y ahí no sé qué va a pasar. Francamente. Sobre todo con gente no de nuestra edad, pienso yo, que quizás no nos cambia tanto, pero con gente que chiquitos, ¿sí? O sea, que hoy tienen 4 años y que dentro de 2 años ya van a empezar a tener amigos virtuales de ya, quizás, ¿no? O sea, ahí no sé qué puede pasar. Es complicado. ¿Qué opinas? Bueno, ya sucede, digamos, hay un personaje público en la Argentina que fue candidato ahora legislador porteño, que en un momento en una entrevista, que dicho sea de paso, hacía campaña básicamente con propuestas de crueldad hacia los sujetos más vulnerables de la sociedad. Y en un momento le preguntaron cómo había transitado la expulsión que había sufrido del partido del que formaba parte, ¿no? Sí, Y él ok. contó que lo había transitado charlando mucho con la IA, haciendo, ¿no? Como Sí. terapia. Entonces, creo que una generación es un conjunto de personas atravesadas por un mismo problema, digamos. Ujú. Y por otra parte, creo que a diferencia de los modos institucionales del Estado-Nación de producir subjetividad, las tecnologías conectivas producen subjetividad indistinguiendo niños y adultos. No es tan relevante la distinción entre Bien. niño y adulto
desde la producción de subjetividad y la funcionalidad conectiva en relación a cómo era en tiempos institucionales, donde un niño todavía no era un sujeto acabado, digamos, era un ciudadano en potencia, todavía no había llegado a ser un ciudadano. En cambio, Ujú. hoy, como usuario y como consumidor, ya es un usuario y un consumidor. Sí. Ya es alguien que manda y consume mensajes, que envía y consume mensajes. Ya Ujú. es audiencia, público, mercado. Igual quizás pienso, todo esto es especulación pura, obviamente. Por más que la plataforma no sea muy distinta entre uno y otro adulto y este niño, ponele, este, mm, los personajes con los que interactuamos virtuales que se van creando quizás sean a imagen y semejanza de uno, ¿no? O sea, y eso también es todavía más complicado, ¿no? O sea, en las redes vos tenés esa cosa, sí, tenés mil cosas, cosas que se pueden decir y no se pueden decir, no sé, efectos como la polarización política o consecuencias de los algoritmos de recomendación, ¿no? Que a vos te van conformando, ¿no? Y vos te vas conformando con esto. Pero ahora vos tenés compañeros, amigos, psicólogos, personas que están hechos a medida tuya, y ahí no sé qué habilidades sociales se van a alterar, pero me imagino que sí. O sea, vos Bueno, se caminás. extrema un poco esto que traíamos con de Jerry Trucle, ¿no? Sí. Hiperconectados y a la vez aislados. En el sentido de que se te Ujú. puede organizar un environment, un ambiente, una especie de burbuja reconfirmatoria de tus propios prejuicios y de tus propios Recontra. imaginarios sobre vos, ¿no? Entonces, la mecánica de la vincularidad compuesta solo por tu propia fantasmática, Ujú. o sea, las Total. proyecciones del narcisismo de cada quien. Y en Sí, una, hay, una situación, perdón. no, que hay como una especie de retorno, yo tengo la hipótesis que me gustaría desarrollar, no la tengo desarrollada, de que vivimos un contragolpe histórico del yo. Viste que se habla de las heridas narcisistas del sujeto moderno, ¿no? Ah, del yo. Sí, 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 sí. que las heridas narcisistas del sujeto moderno, por ejemplo, bueno, observar que no estábamos en el centro del cosmos, sino que el Sol está en el centro y la Tierra gira Exacto. alrededor. Que no Eh, somos enteramente racionales. exacto, ¿no? El inconsciente como herida, o las determinaciones de clase, es decir, Exacto. que el yo consciente no es todo lo que somos, ¿no? Y que Ujú. estamos constituidos por opacidades, por cosas que no sabemos, que son misterios para nosotros mismos, y que encima son las decisivas de nuestro ser, ¿no? No solamente que tenemos cosas que ignoramos. Total. Bueno, ahora estas maquinitas organizan una especie de contragolpe histórico del yo, donde parece que somos totalmente transparentes, sabemos lo que queremos, sabemos lo que somos y podemos decirle a la inteligencia artificial que nos haga el amante perfecto que necesitamos y nuestro perfil de nosotros mismos totalmente prístino y perfecto, como si cada cual supiera lo que es, lo que quiere, lo que le pasa perfectamente, ¿no? Ujú. ¿Le ves cosas que vos decís, acá puede tener un impacto positivo"? Yo no sé por qué, si es una cosa idiosincrática o de qué, pero uno tiende a ver más fácilmente, yo no sé vos, las cosas con posibles consecuencias negativas, pero puede tener posibles consecuencias positivas. ¿Se te ocurre No, alguna de ellas? Sí, lo que pasa es que yo creo que le vemos en principio consecuencias negativas porque, como dice Charlie, el mundo es un desastre, en el sentido de que no se puede separar el desarrollo de la técnica y las innovaciones tecnológicas a las que asistimos de otras consecuencias de el orden general de la producción, por así decir. Y si el orden general de la producción también produce genocidios a cielo abierto, por poner un ejemplo, Ujú. o gente muriéndose de hambre en la calle, o pibes saliendo por el barrio Belgrano a dispararle con aire comprimido a gente que está durmiendo en la calle, por poner, o que los tomates no tengan gusto, no sé, por decir infinidad de cosas que son muy dolorosas y que son muy violentas y que forman parte del modo de producción contemporáneo. Entonces, creo que vemos también como lo malo, pero porque eso que llamamos lo malo es producto, insisto, de el modo de producción contemporáneo actual realmente existente, del cual estas técnicas forman parte, no por una voluntad como negativista. Después, a mí me parece que casi diría sin duda, pero vamos a decir seguramente, cada vez que haya, eh, ¿cómo decirlo?, agenciamientos subjetivantes o movimientos vitales, saludables de cualquier tipo de sujeto que se organice para mejorar su vida en el aspecto que sea,
seguramente que estas técnicas le van a ser de gran utilidad. No me cabe ninguna duda. Supongamos que queremos, no es qué sé yo, organizar entre los vecinos de un barrio un espacio de conversación sobre salud mental, ¿no? Para contarnos como una especie de autoayuda colectiva barrial. Estoy mandando fruta total. Sí. Bueno, seguramente los dispositivos vamos a usar el WhatsApp, ¿no? Y vamos a usar las redes, y si de pronto nos interesa un tema y queremos investigar, capaz que le preguntamos a ChatGPT. Digo, los recursos pasan a ser recursos y herramientas. ¿De qué son herramientas las herramientas? ¿De qué Ujú. modo de vida son herramientas las herramientas? Si la vida en general está tomada, sujetada por dispositivos que la alienan y que la explotan, entonces esas herramientas van a participar de esa explotación y esa alienación. Pero Seguro. cuando zonas de la vida puede organizar movimientos emancipatorios y autoafirmativos, bueno, entonces esas herramientas seguramente sean herramientas de la emancipación y la autoafirmación. Lo que no quita, digamos, lo que tampoco implica que las herramientas sean inocentes o que no tengan ninguna carga o que no tengan ningún sentido prediseñado, que yo creo que sí los tienen. Ajá. Tienen un diseño las herramientas, en ese diseño tienden a ciertas cosas. Seguro. Los botones te piden que los aprietes, digamos. Ujú. El Seguro. gatillo te pide que lo jales, el martillo te pide que le pegues a algo. Ujú. Total. Eh, Yo igual aclaro que mi perspectiva no es necesariamente pesimista, eh, pero sí puede haber muchas consecuencias negativas, especialmente a corto plazo. A largo plazo, quizás la humanidad, como con todo, encuentra la forma de acomodarse y de usar esta nueva tecnología tan potente a favor de ir progresando, como yo creo que ha progresado con la revolución industrial, ¿no? O sea, por más que haya miles de cosas que vos decís, qué desastre y esto. con los medicamentos, por Exacto, supuesto, exacto. sí, O sí, sea, por supuesto. el tema es vamos a vivir una transición que va a ser... Con que hoy te cortás el pie y no tenés, no Y te tendrías que tener morís. riesgo de que te amputen la pierna por una gangrena, Exacto, digamos. exacto. Exacto. Y esto, no sé, si sale bien puede ser extremadamente beneficioso para la humanidad, ¿no? O sea, pero va a estar lleno, y tu libro creo que es un ejemplo de eso, de consecuencias no previstas de todo esto, ¿no? O sea, Exacto. sí, Mira, por ejemplo, el otro totalmente. día unas personas con las que laburo, alumnas mías en un espacio de formación, me contaban que sus estudiantes universitarios les contaban que como que ella les interpeló de por qué usan el chat GPT y resuelven las cosas con el chat GPT, y que una de las cosas que les dijeron es que tienen miedo a exponerse, que si escriben ellos, se exponen y que Ok. tienen miedo a exponerse. Y a mí me parece Ajá. interesante que ese miedo a exponerse venga anudado del chat GPT, porque Ujú. chat GPT ya también te ofrece un estándar, ¿no? Y es algo como fuerte al medio, patear fuerte al medio del penal, pum, entra, ¿no? Ujú. Después Sí, seguro lo usás y encontrás que picia una banda, pero no sí, importa. obvio. Para estas pibes, estudiantes universitarios de la Universidad Nacional de Tandil, es un estándar, entonces inhibe la exploración de una voz propia y que estudiantes, bueno, exploren lo que pueden, lo que son capaces de pensar, de decir, de afirmar, porque ya hay un estándar con el cual se están midiendo, que es una máquina que automáticamente te produce algo aprobable. Ujú. Entonces, ahí seguro que hay una consecuencia, como decís, imprevista y que, Ujú. bueno, digna de ser atendida, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, Agustín, creo que ya se nos está acabando el tiempo. Muy Quería bien. darte la oportunidad de que digas dónde te pueden seguir, qué es lo que estás haciendo últimamente, que quieras dirigir la atención de quienes nos escuchan. Tenés el espacio para hacerlo. ¿Qué Bueno, estás yo haciendo? escribo en distintos lugares, escribo en la revista Crisis, escribo en el blog Lobo Suelto, ahora en una revista Urbe, un artículo hace poquito muy vinculado a estos asuntos, y coordino un par de talleres que si hay interesados se pueden acercar, talleres de pensamiento. Uno es un taller de pensamiento y escritura. Yo tengo un vínculo muy fuerte también con la literatura y la literatura argentina hace muchos años. Eh, Taller de pensamiento y escritura es un espacio para pensar, conversar y escribir. Y aparte un taller observatorio de subjetividad mediática, que es un espacio de pensamiento colectivo más teórico, Ok. aunque también escribimos cosas, sobre, bueno, asuntos bastante cercanos a estos que estuvimos charlando ahora.
Bien, perfecto. Bueno, mil gracias, Agustín. Interesantísima la charla y nada, esperamos en algún momento retomar cuando haya más consecuencias bien concretas a seguir en unos años. Probablemente tengamos Bueno, un bueno, tema un similar a gustazo, ver viejo. qué es lo que va dejando. Mil gracias, Muy bien, un Agustín. Un placer. abrazo. Chau, chau.